Bueno, vamos a iniciar la unidad número 8. También va a ser una versión resumida, ¿no?, de esta unidad, pero vamos a ver un montón de temas donde vamos a resolver circuitos en corriente alterna, utilizando el concepto de fasores. Vamos a arrancar por algo fácil. Vamos a averiguar qué tensión tengo yo acá entre estos dos bornes, conociendo la tensión que tengo acá y la que tengo acá. La que tengo acá y la que tengo acá tiene esta forma. Vamos a tener que a esto transformarlo en fasores, y luego lo que tengo que hacer es sumar, o sea, una operación simple, sumar dos fasores. Para eso va a convenir utilizar la representación cartesiana, ¿no?, de los fasores. Recuerden que tenemos hasta el momento dos representaciones, polar y cartesiana o rectangular. La representación rectangular es la que se utiliza cuando hay que sumar fasores, y la representación polar es la que se utiliza cuando hay que multiplicar o dividir fasores. Después el resultado final lo puedo expresar como quiera. Bueno, entonces decía, vamos a primero necesitar transformar en fasor esto para poder sumarlos, y para poder sumarlo tranquilamente yo necesito que la frecuencia de esa señal de alterna sea la misma. Bueno, esto lo chequeo con esta parte de acá. Todo lo que está acompañando a T tiene que ser 2pi por F. Entonces la frecuencia es esto dividido 2pi. Todo lo que está siempre dentro, o sea, como argumento, una función seno o coseno, tiene que ser un ángulo. Entonces esto tiene que ser una frecuencia angular, todo lo que acompaña a T. Bueno, la frecuencia angular es ángulo sobre tiempo, y si yo lo multiplico por tiempo queda ángulo. Ese es el razonamiento. Bueno, y el resultado final, que lo voy a obtener en forma de fasor, luego paso nuevamente a la forma tradicional, ¿no?, de una función tipo seno. Lo voy a seguir acá en el libro. En esta unidad hay algunos ejercicios que no hace falta hacerlo, otros que sí. Yo les voy a ir indicando cada vez que nos detengamos en un ejercicio. Estos dos sí. Bueno, vamos acá al libro. Esto, recuerden, para pasarlo a fasor, tomamos la amplitud, la dividimos por raíz de 2, o sea, la transformamos en valor RMS, y dejamos expresado el ángulo, que siempre está explícito. Bueno, acá tengo esta tensión y esta tensión, pero notación polar, no me sirve para sumar. Yo acá tengo que sumarlo. Las leyes de teoría de circuitos son las mismas que para corriente continua, o sea, esta caída más esta caída va a ser esta. Así que bueno, tengo que transformar esto en representación, llevarlo a una representación, como les dije, rectangular. Esto lo pueden hacer con calculadora. Creo que vimos en el video anterior cómo hacerlo. Bueno, entonces después es muy fácil averiguarlo. Yo sumo las dos partes reales y obtengo la parte real final, y sumo las dos partes imaginarias y obtengo la parte imaginaria. Bueno, esto después lo vuelvo a transformar en una representación polar, porque es más fácil para llevarlo después a la expresión matemática de tipo seno. O sea, tomo esto, lo multiplico por 2pi, por raíz de 2, y obtengo la amplitud, y adentro el argumento yo tengo que dejar expresado nuevamente 2pi por F por T. Yo sé que 2pi por F es 3,77, y luego sumo o resto según el signo que me haya dado el ángulo, y lo voy a dejar expresado ahí. Entonces esto es el resultado final, 77,43, este que está acá. Bueno, esto se los dejo para que lo resuelvan ustedes. Y bueno, acá la ley que tengo que usar es la de nodos de corrientes. Yo tengo que averiguar esta, entonces a esto le tendría que restar esto.
Pues yo sé que la corriente de entrada igual a la suma de la salida. Si yo quiero esto, voy a tener que hacer alguna cuenta similar. Bueno, ahora veamos el concepto de impedancia, que tantas veces hemos hablado por ahí yo he mencionado la palabra impedancia y después me corrijo, digo no, resistencia, porque todavía no lo habíamos visto. Bueno, el concepto de impedancia es simplemente una medida que se representa con Z de oposición que presenta un circuito al pasaje de la corriente alterna. Es decir, en otras palabras, mucho más simple, es la ley de Ohm, pero para corriente alterna. Recuerden, la ley de Ohm es V sobre I en corriente continua, también funciona para corriente alterna. La diferencia está en que en corriente alterna V e I son dos fasores, por lo tanto este cociente me va a dar un número complejo que vamos a llamar impedancia. Esa impedancia me va a representar esa habilidad que tiene o capacidad que tiene el circuito para oponerse a la corriente alterna, igual que una resistencia en corriente continua. Y como es un número complejo, yo lo puedo expresar en su forma rectangular y en su forma polar. Cuando yo lo represento en su forma rectangular, voy a ver que va a tener una parte real y una parte imaginaria. Esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Pero la parte, les adelanto que la parte real va a ser la componente resistiva, o sea, la parte resistiva, como si fuese una resistencia únicamente en corriente continua. Y la parte imaginaria va a representar la reactancia. Recuerden ese video donde estudiamos reactancias inductivas y reactancias capacitivas. Entonces, una impedancia está formada de dos partes, de una componente resistiva y de una componente reactiva. Esto me indica que la impedancia puede llegar a tener una bobina o un capacitor, si yo tengo algo de parte imaginaria. Si yo no tengo parte imaginaria, puede ser tranquilamente, voy a estar en presencia únicamente de una resistencia, o puede darse el caso, que veremos en algún otro video, de que el circuito que estoy analizando, únicamente a la frecuencia que yo estoy analizando, represente a una resistencia porque está en un estado que se llama de resonancia, que todavía es un tema que no vimos. Pero la forma genérica entonces de representar una impedancia es con su parte real y su parte imaginaria si le corresponde. Todas las leyes de circuitos que estudiamos hasta el momento para corriente continua son aplicables a corriente alterna, con la diferencia que ahora hay que tener en cuenta que las cuentas son todas con números complejos y que además todo eso varía en función de la frecuencia, porque estos fasores dependen de la frecuencia. Y igual que la reactancia, ¿no? La reactancia inductiva o capacitiva también depende de la frecuencia. Repasen el video que vimos de reactancias y van a ver que la reactancia de los dos tipos, inductiva o capacitiva, el valor, el módulo que tenga esa reactancia va a depender de la frecuencia. Un concepto importante a tener en cuenta es que si bien la impedancia es un cociente de fasores, la impedancia de por sí no es un fasor. La impedancia es un número complejo y que se evalúa en para cada valor instantáneo de frecuencia. A medida que cambia la frecuencia, la impedancia puede cambiar. No es un fasor, es un número complejo. Bueno, ahora vamos a ver qué forma tiene o cuál es la expresión de la impedancia de los tres elementos circuitales básicos: resistencia, inductancia y capacidad. Vamos a comenzar por la resistencia. Bueno, supongamos que yo tengo una resistencia sola, es una resistencia ideal, donde la tensión
que hay sobre la resistencia tiene esta forma, y la fase de esa tensión la voy a usar como referencia, y voy a decir que tiene fase 0. O sea, acomodo las cosas como para que esta tensión que está acá tenga fase 0. Bueno, lo que queda es ver cómo va a ser la corriente. Ya sabemos que la corriente va a tener la misma fase, o sea, va a también tener fase 0, porque no hay corrimiento de fase cuando el elemento que yo estoy analizando es resistivo puro. Eso lo vimos en el video, uno de los videos anteriores. La amplitud de esa corriente la voy a obtener por ley de Ohm. Y bueno, con esos datos yo lo que voy a tratar de determinar es cuál va a ser, como les decía, la forma de la impedancia que yo veo cuando tengo una resistencia sola. Desde ya me puedo adelantar y decir que va a ser esa impedancia va a ser únicamente resistiva, no va a tener parte imaginaria, porque la parte imaginaria yo se la adjudico a los circuitos que tengan reactancia, y acá no es el caso. Bueno, entonces lo que se plantea acá es averiguar, en realidad escribir una ecuación de la corriente, que yo también es un dato que yo conozco. Voy a saber cuál es la amplitud y voy a saber cuál es la fase, pero escribo el denominador de esta manera, que esta va a ser la expresión de la impedancia, donde el módulo de esa impedancia va a ser R, y lo que tengo que averiguar es la fase. Entonces yo esto lo puedo escribir tranquilamente así, en forma genérica θ sub R, porque en principio no la conozco. Conozco sí la fase de la tensión que hay acá. Y bueno, entonces veo qué es lo que pasa. Esto es son dos números complejos en forma polar. Entonces cuando hago la cuenta obtengo esto. Cuando yo quiero hallar el cociente entre dos números polares, el módulo va a ser el cociente de los módulos y la fase va a ser la resta entre la fase del numerador y la fase del denominador. En forma genérica lo pongo así porque en principio todavía no sé qué fase tiene la impedancia de una resistencia, pero sé que la tensión y la corriente están en fase, o sea, el ángulo asociado con la corriente también tiene que ser 0 necesariamente. Entonces ya con ese dato, y como veo que este resultado va a ser la corriente, para que tenga fase 0 necesariamente la fase de la impedancia va a tener que ser 0 para que se cumpla esto. Yo sé que físicamente se cumple que la tensión y la corriente están en fase, por lo tanto todo esto tiene que ser fase 0 para que la corriente tenga la misma fase que la tensión, que es 0. Entonces la única manera de que ocurra eso es que este ángulo sea 0. Entonces directamente yo sé que todo esto, que es la expresión de la impedancia de una resistencia, va a tener como módulo el mismo valor en ohms que la resistencia, y como fase para todos los casos va a ser 0. Bueno, acá está resuelto eso que dije, y acá podemos ver que entonces la impedancia de una resistencia va a ser, visto en forma polar, su módulo y su fase, que siempre va a ser 0. Esto va a ser un número real siempre, o sea que si yo lo transformo a su expresión rectangular, únicamente voy a tener componente real. Cuando quiera hallar la componente imaginaria me va a dar 0. Bueno, entonces esta es la expresión general de una impedancia para una resistencia. Vamos a hacer lo mismo para una inductancia y para un capacitor. Planteo lo mismo, siempre tengo como, al menos en este caso, la referencia a la tensión. Vuelvo a escribir esto, me adelanto y digo que en su forma fasorial la impedancia de una bobina, su módulo va a ser igual a la reactancia de esa bobina, esto es omega por L, y la fase es lo que tengo que determinar. Vuelvo a escribir esto, a plantear esto, para que
para poder hallar el cociente entre estos dos números complejos que me va a dar la corriente. Entonces yo tengo que, en función de lo que yo conozco que va a ocurrir físicamente, decir, bueno, qué valor le adjudico a la impedancia qué valor de fase le adjudico a la impedancia de la bobina para que esto se cumpla. Bueno, ¿y qué valor tiene que tener todo esto? ¿Cuál tiene que ser el ángulo de todo esto? Yo sé que la tensión va a 90 grados adelante de la corriente. Entonces, como la tensión, por definición, o porque yo la así impuse, tiene fase 0, esto lo digo yo, digo, bueno, la tensión tiene fase 0. Y como tiene que ir 90 grados adelante que la corriente, en el caso de una bobina, la corriente necesariamente tiene que tener un ángulo de menos 90. Así se puede cumplir que la tensión vaya 90 grados adelante que la corriente, en el caso de una bobina. Bueno, entonces todo esto que está acá tiene que ser igual a menos 90. Sí o sí. Y para que eso se cumpla, entonces el ángulo de la impedancia de una inductancia pura, siempre, no tiene ninguna componente más, tiene que ser igual a 90. De esa manera lo resuelvo así como está acá y obtengo la expresión de la impedancia de una inductancia, que va a ser su módulo igual a la reactancia inductiva, que es omega por L, y su fase va a ser 90 grados. Entonces la impedancia de un inductor ideal tiene fase más 90. Lo mismo vamos a hacer, yo no lo voy a hacer al análisis, pero si hago lo mismo voy a encontrar que la impedancia de un capacitor va a ser igual a la reactancia del capacitor, en su forma polar, ¿no? A la reactancia del capacitor con fase menos 90. Y la reactancia, recuerden el video que vimos, de un capacitor va a ser 1 sobre omega por C. Y ese valor, cuando lo calculo, va a ser el módulo de esa impedancia, y la fase va a ser siempre menos 90. Entonces ya tengo una forma para los tres elementos, una forma de expresar la impedancia en los tres elementos circuitales básicos. Bueno, acá hay ejercicios muy fáciles que se los dejo para hacer. Vamos a ver, esto lo vamos a ver muy rápidamente. Se trata de diagramas de impedancia. Hay una regla para hallar la impedancia de un circuito total, digamos un circuito, que dice que las impedancias series se suman. Yo tengo un circuito, por ejemplo, como este, donde tengo una resistencia y una inductancia y quiero hallar la impedancia total. Como están en serie, yo lo sumo la impedancia de esto más la impedancia de esto, y lo puedo hacer en forma vectorial o en forma numérica. Si lo hago en forma vectorial, voy a obtener el diagrama de impedancias. Y entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, tomo la impedancia de este elemento, que va a ser 4 con fase 0. En forma gráfica dibujo un vector de longitud 4 y fase 0. Fase, recuerden, es el ángulo respecto de este eje siempre. Lo dibujo acá. Dibujo esta impedancia, y esta impedancia va a ser un vector con amplitud 8 y fase 90 grados. Va a ser todo esto que está acá. Y después simplemente lo sumo. Al sumarlos me da un vector con una determinada amplitud y una determinada fase. Bien, si lo quiero hacer en forma numérica, lo que hago es sumar dos números complejos. Cuando yo sumo tengo que utilizar siempre la forma rectangular, o sea, transformo esto a su forma rectangular. Fíjese, antes, la impedancia total va a ser Z1 más Z2, donde Z1 es la impedancia de esto y Z2 es la impedancia de esto. En su forma polar me da esto, lo paso a su forma rectangular. Cuando yo pase esto a su forma rectangular, únicamente voy a tener componente real, que va a ser igual al módulo. Y cuando yo pase esto a forma rectangular, únicamente voy a tener componente imaginaria, y va a ser igual a esto, y va a ser un número positivo más J
porque va a estar para el lado positivo de los números imaginarios, porque tiene fase 90. Bueno, cuando yo hago eso y le doy valores, voy a obtener otro número complejo. Esto no es un fasor, es un número complejo, porque ya está determinada la frecuencia. Este 8 es omega por L, la reactancia. Entonces puedo escribir 4 más J8. Y ahora sí, esto si quiero lo puedo volver a expresar en su forma polar, que me va a dar el resultado. Si le quiero poner números a este vector, esta longitud va a ser 8,94 y este ángulo va a ser 63,43. Bien, lo mismo podría hacer si acá hubiese tenido un capacitor. Bueno, entonces tienen este ejercicio para hacer donde hay son tres vectores, tres impedancias. Tengo que sumar tres impedancias. Ya directamente las reactancias no las tengo, por lo general en esta materia, las reactancias no las tengo que calcular, ya el dato lo conozco. Esto es omega por L y esto es 1 sobre omega por C, pero ya está el número calculado. Lo que hay que prestar atención es que esto va a ser un número complejo negativo. Cuando yo escriba esto en forma polar, voy a tener módulo 12 y fase, recuerden cómo es la impedancia de un capacitor, módulo y fase siempre menos 90, ¿no? Entonces, como esto tiene fase negativa y es menos 90, cuando yo pase a su forma polar me va a dar un número negativo, menos J12. Bien, que va a ser este vector largo hasta acá. Si este es un número, el eje imaginario es menos J12. Bien, entonces acá hay algo interesante. Cuando yo quiero hacer la resolución gráfica de todo esto, dibujo todos los vectores correspondientes a las impedancias, R6 ohm, XL10 con fase 90 y XC12 con fase menos 90 para este lado. Lo primero que hago es hallar la componente imaginaria, el equivalente. Tengo un vector que va para arriba, otro vector que va para abajo. Cuando yo hago la suma, en realidad estoy haciendo una resta, al más grande la resta al más chico, y voy a obtener como resultante este vector chiquitito de acá, que va a ser menos J2, menos porque está apuntando para abajo, y la parte real es una sola, porque hay una sola resistencia, entonces esto sigue estando para acá, y yo tengo que seguir sumando, porque tengo que sumar los tres. Cuando yo sumo tres vectores, puedo sumar primero dos y después al resultado sumarle el otro. Eso es lo que estoy haciendo acá. Y como sumé uno que va para un lado y otro que va para el otro, en realidad hice una resta. Bien, entonces ahora me queda sumar este con este y me va a dar esto que va a ser el resultado final. Desde ya me puedo adelantar y decir que el resultado final va a tener componente imaginaria negativa o fase negativa. ¿Por qué? Porque la reactancia capacitiva es más grande que la reactancia inductiva. Esto ayuda un poco a verlo más en la forma numérica. Escribo las impedancias en forma polar, que es lo más fácil. Si no, directamente ya podría saltearme y escribirlo como está en este renglón. Y bueno, si yo partí de acá, lo que hago después es expresarlo en forma rectangular y luego terminar de hacer los cálculos, de decir, bueno, si acá tengo imaginario positivo, imaginario negativo, terminar de hacer la cuenta y voy a obtener esto, que va a ser lo que tenemos acá, 6 menos J2. Ahora, si yo esto lo paso a su forma polar, con calculadora o como haciendo el cálculo de este vector, voy a llegar a la conclusión de que la impedancia final va a tener un ángulo negativo, que va a corresponder con el análisis que hicimos recién. Bueno, esto hay que hacer mucha práctica, si bien no es algo difícil, pero hay que tener muy claros los conceptos, hay que hacer, como siempre digo, mucha práctica. Son cuentas de números complejos.
Bueno, ahora empezamos a complicar un poquito más todo y vamos a utilizar las mismas reglas que usamos en corriente continua, pero lo vamos a hacer en corriente alterna, o sea, utilizando matemática de números complejos. Vamos a ver este primer ejemplo. Dice, con la regla divisora de voltaje, determinar el voltaje a través de cada elemento del circuito. O sea, el voltaje acá y el voltaje acá, usando la regla divisora de tensión. Yo conozco la fuente y conozco las impedancias de cada uno de los elementos. Bueno, entonces, en principio, si yo quiero saber qué tensión hay acá, uso la regla divisora de tensión que aprendí en corriente continua, pero lo hago en corriente alterna y sé que todo es un vector. Lo que es tensión y corriente van a ser fasores, pero va a ser un número complejo, un vector complejo. Entonces, la tensión en el capacitor va a ser igual a la fuente, que es E, al fasor de la fuente, o el vector, un número complejo que representa la fuente, por la impedancia del capacitor sobre la suma de las dos impedancias, que queda expresado de esta manera. Después tendré que hacer los respectivos cálculos, todos con números complejos. Bueno, si quiero hallar esto, lo que hago es entonces, la tensión sobre la resistencia es la fuente por la impedancia de la resistencia sobre la suma de las dos impedancias. Si ustedes lo piensan como si fuesen resistencias, para ayudarse en un principio, van a ver que se corresponde totalmente con lo que hacíamos en corriente continua. Si yo quiero hallar la tensión acá, repasen como era la regla de divisores en corriente continua, van a ver que es exactamente lo mismo, nada más que acá tengo que usar en vez de resistencias, impedancia. Bien, ahora lo que tengo que hacer es resolver esto con los datos que tengo. Fíjense que el cociente, esto desde ya va a ser un número complejo, que va a representar el fasor de esta tensión. El numerador voy a obtener un producto, por lo tanto me va a convenir expresar este y esto, este número complejo y este número complejo en su forma polar, porque yo tengo que hacer un producto. Cuando multiplico y divido siempre forma polar. Entonces el numerador lo dejo expresado en forma polar y me va a dar como resultado otro número complejo en forma polar. El denominador, como yo tengo que sumar, me va a convenir representar cada una de estas impedancias en su forma rectangular. Entonces yo la puedo sumar fácilmente. Pero luego tengo que hallar un cociente entre dos números complejos y necesito expresar los dos en su forma polar. Para eso, esto yo ya lo tenía en forma polar, voy a tener que a este número transformarlo a su forma polar. Una vez que yo lo transformo a su forma polar, ya directamente puedo hacer la cuenta. Bueno, para que no quede en el aire, este primer ejercicio lo voy a buscar en el libro y vamos a ver todos los pasos. Es el 10.9. O sea, salto al capítulo 10. Bueno, acá vamos a ver sobre el libro directamente. Vamos a calcular la primera parte, ¿no? Que es esto, la tensión sobre el capacitor. Esto está claro, digamos que tengo que plantear la regla de divisores utilizando la impedancia de cada componente, pero la forma es la misma que en corriente continua. Ahora a ver cómo trabajamos con los números complejos. Como les decía, me conviene expresar esto y esto en su forma polar, por lo tanto Z sub C, la impedancia del capacitor, es 4 fase menos 90, y la expresión de la fuente ya la tengo en su forma polar, es 100 con fase 0. Acá puede ser cualquier fase, ¿no? Bueno, entonces el numerador me queda esto, y el denominador me conviene expresarlo en su forma rectangular para poder sumarlo. Entonces acá, que está expresado en forma polar, lo voy a tener que traducir a su forma rectangular. Yo sé que acá no hace falta usar calculadora porque tengo un vector de 4 apuntando para abajo, menos 90 grados, entonces va a ser menos J4, todo esto cuando yo lo transforme a su forma rectangular va a ser menos J4, que va a corresponder a todo esto, y esto que es la impedancia de la resistencia va a ser un vector plano con fase 0 y módulo 3, entonces va a ser 3.
Bien, acá lo puedo sumar. Fíjese que la suma no se modifica porque no hay dos componentes reales ni dos componentes imaginarios, o sea que esto es el resultado del denominador. El resultado del numerador es hacer la cuenta, multiplicar los módulos, que me da 400, y la fase lo que hay que hacer es sumar las dos fases, y esto me da fase menos 90. Todas estas operaciones, si necesitan hacerlo repasar con más detalle, están en ese capítulo que les mencioné, que tiene el libro donde hay operaciones con números complejos. Pero es esto que estoy haciendo yo acá, que necesita sí mucha práctica. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es resolver este cociente, pero para resolver un cociente yo necesito expresar los números que voy a dividir en su forma polar, los números complejos que voy a dividir en su forma polar. El numerador ya está en forma polar, el denominador tengo que transformarlo a su forma polar. Acá sí puedo usar calculadora si quiero. Entonces este número en su forma polar va a ser igual a todo esto que está acá, y ahora sí puedo hacer el cociente. Cuando hago el cociente entre dos números complejos, divido los módulos, 400 dividido 5 me da 80, y con la fase lo que se hace es la fase del numerador menos la fase del denominador. Entonces me queda menos 90 menos 53,13, y ese resultado me da menos 36,87. Bueno, esto va a ser el fasor de la tensión sobre el capacitor. Como es un fasor, siempre conviene representarlo en su forma polar. Acá si quiero, yo lo puedo transformar a una expresión tipo seno. A esto lo multiplico por raíz de 2, que es la amplitud, y esta va a ser la fase. La frecuencia no la conozco, o sea que voy a tener que dejarlo expresado 2 pi por f por t menos 36, pero no lo pide el ejercicio. Bueno, y lo mismo para la tensión sobre la resistencia, pero lo que cambia es obviamente la formulita del divisor de tensiones. Bueno, el otro ejercicio me pide hallar la tensión acá. También yo lo que puedo hacer, en realidad lo que debo hacer, es utilizar la fórmula de un divisor, donde lo que me va a convenir es esto, asociarlo a estos dos componentes, asociarlo y verlos como un solo una sola impedancia. Entonces cuando hago la regla divisora voy a tener esta impedancia y esta impedancia. Acá en el libro lo que hizo fue tomar las componentes por separado, las impedancias por separado. Entonces lo que el denominador sumó las tres, pero yo si asocio esta con esta es lo mismo que a estos dos los considere como un solo número complejo. Lo pueden hacer de las dos formas. Esto hay que sentarse con un papel, pensarlo, y van a ver que de las dos maneras va a dar un resultado, tiene que dar el mismo resultado. Una vez que yo tengo planteado esto, después son cuentas con números complejos. Bueno, este video lo vamos a terminar acá. En el próximo vamos a ver cómo puedo calcular la impedancia total de un circuito donde tengo no elementos en serie como tenía acá, sino que ahora tengo elementos en paralelo. Por ejemplo, esto. Cuando yo los elementos los tenía en serie, si quería ver la impedancia total entre estos dos puntos, sumaba la impedancia de todos los elementos serie, sumaba esta impedancia más esta, entonces podía obtener la impedancia total. Y en este caso no es así, es algo similar a obtener el cálculo, a obtener el valor de resistencias en paralelo. Y para eso necesito conocer el concepto de admitancia, que es la inversa de la impedancia. Eso lo vamos a ver en el próximo video.